Buenos días. A nombre del CUAM y de la Academia de Ciencias de Morelos, les doy la más cordial bienvenida a esta magna conferencia inaugural de este 31º Congreso de Investigación. La conferencia versará sobre el estatus actual de la COVID-19, incluyendo características moleculares de los virus, aspectos de la enfermedad y de la epidemiología y comentarios sobre las vacunas y la vacunación. Tenemos en esta ocasión el gran gusto de tener con nosotros a la doctora Susana López Charretón y al doctor Juan José Calva Mercado. La doctora Susana López Charretón es investigadora titular C del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM desde 1996. Es especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus. Desde inicios del 2020, su grupo ha redirigido parte de su trabajo para participar en los esfuerzos de diagnóstico y caracterización de diversos aspectos de la pandemia de COVID-19. Obtuvo su licenciatura y su doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM. Fue premio de la Academia de Investigación Científica en 1993 en el área de ciencias naturales. Recientemente, y con gran orgullo lo decimos, fue electa miembro del Colegio Nacional. Cuenta con 140 publicaciones en revistas internacionales con comité editorial y con más de 4,000 citas en la literatura mundial. Por otro lado, el doctor Juan José Calva Mercado es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en donde es miembro de la Clínica de VIH-Sida. Es epidemiólogo y especialista en medicina interna en infectología. Se graduó como médico cirujano de la UNAM en 1976. Tiene una maestría en ciencias médicas en 1985 de la Universidad McMaster de Canadá. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, en donde ingresó en el año 2003. Es director del Comité para el Uso Racional de Antirretrovirales, el CORESAR, del CENSIDA, de 2008 a la fecha. Cuenta con 106 publicaciones en revistas internacionales con comité editorial y con más de 5,000 citas en la literatura mundial. El doctor Calva también forma parte del comité de la COFEPRIS que evalúa y aprueba las vacunas que se usan en México. Muy buenos días. Les damos la bienvenida al 31º Congreso de Investigación CUAM-ACEMOR, que este día estamos de gala porque iniciamos las actividades de este congreso con una conferencia de gran trascendencia. Fue una decisión del CUAM y la Academia de Ciencias de Morelos que el tema de inicio de este congreso fuera la situación actual del COVID y las vacunas, y que se invitara a 2 expertos de talla nacional e internacional, como la doctora Susana López Charretón, experta viróloga y científica de gran trayectoria, y el doctor Juan José Calva Mercado, médico, epidemiólogo, también con una trayectoria muy reconocida. Ambos son autoridades académicas, morales, y son personas actualizadas que nos darán un punto de vista confiable, muy centrado, y que será fundamental en esta época donde la información fluye y confunde a la gente más que orientarla en muchos casos. Muchísimas gracias, Susi, por acompañarnos el día de hoy. Sin más preámbulos, te voy a ceder la palabra para que nos compartas, por favor, tu ponencia. Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias al CUAM y a la ACEMOR por esta invitación.
no es uno de los temas más felices para nadie, pero creo que, como dices, vale mucho la pena informar y informar bien. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad. Para empezar, me gustaría compartir mi pantalla con ustedes. ¿Ahí la ven? Muy bien. Sí. Pues el tema de la plática de hoy es platicarles un poco cómo está la situación del COVID-19 y de las vacunas. Como ustedes saben, en diciembre del 2019 empezamos a oír la noticia de que había un brote de una enfermedad respiratoria severa en China y pues desde entonces ha evolucionado todo. Este año hemos aprendido mucho y hemos también oído y pasado por muchas experiencias agradables y no tan agradables. Para empezar, me gustaría poner en contexto cuál es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19, porque se confunden los términos. SARS-CoV-2 es el nombre del virus, que es un coronavirus que causa un síndrome respiratorio agudo y severo, que causa la enfermedad COVID, que quiere decir Coronavirus Disease del año 19. Como les digo, a principios del año pasado, del 2020, empezamos a oír que este virus estaba distribuyendo por todo el mundo y al día de hoy la situación pues es muchísimo más preocupante. Se han infectado en el mundo 136 millones de personas y cerca de 3 millones han perdido la vida a consecuencia de este virus. La buena noticia y la muy rápida noticia es que además ya se han aplicado cerca de 750 millones de vacunas en todo el mundo en un tiempo récord. En México, la situación es igualmente preocupante. Se han reportado 2 millones, casi 2,5 millones de personas infectadas con este virus, que han causado la muerte de cuando menos 210,000 personas en nuestro país. La buena noticia aquí también es que ya se han vacunado, según la Secretaría de Salud, al día de 13 de abril, cerca de 12 millones de personas con por lo menos la primera dosis de la vacuna. Como ustedes saben, y va a abundar muchísimo más el doctor Calva, los síntomas más comunes de esta enfermedad son tos, falta de dificultad respiratoria, fiebre y escalofríos, dolores musculares, en algunos casos síntomas gastrointestinales, y un síntoma muy característico que no tienen todas las personas, pero que es muy característico, es la pérdida del olfato y la pérdida del sentido del gusto. Afortunadamente, me gusta mostrar esta transparencia para decirles que el 80% de las personas que se enferman con este virus pasan por una enfermedad leve o mediana que se puede aliviar a los 10 días con cuidados paliativos muy sencillos en casa. Sin embargo, cerca del 15% de las personas ya tienen un problema respiratorio más severo y requieren de hospitalización, y desafortunadamente 5% del total de las personas que se enferman llegan a tener pues daño más severo, requieren de cuidados críticos en una unidad de terapia intensiva. ¿Qué son los coronavirus? Como les dije, el virus causante de esta pandemia es un coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que infectan a una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Su nombre se lo deben al aspecto que tienen en una micrografía electrónica, esta que ven aquí en blanco y negro. Los microscopistas, cuando la vieron, se les figuró que estaban viendo la corona solar durante un eclipse y le pusieron este nombre de coronavirus. ¿Qué son los virus? Los virus son los microorganismos más pequeños de la naturaleza, son nanopartículas que solo pueden multiplicarse en el interior de una célula. Son parásitos intracelulares obligados y es por eso que causan el daño que causan los virus, porque normalmente se aprovechan de la maquinaria de la célula para producir su maquinaria de replicación y para sintetizar sus proteínas. Todos los virus están formados por un genoma que puede ser de distintos tipos en el centro, y posteriormente rodeado de proteínas y en algunos casos de lípidos, una membrana de lípidos que los recubre. En el caso de los coronavirus, del SARS-CoV-2, lo que sabemos es que el genoma del virus es un RNA de cadena sencilla de cerca de 30,000 bases,
que está rodeado por una proteína que se llama la proteína N o de nucleocápside, que es esta rosita, y a su vez esto está rodeado por una membrana lipídica, por una capita de grasa en la que se encuentran otras dos proteínas virales que se llaman la E y la M, y de esta capita de lípidos sale esta proteína en forma de cerillo anaranjado que se llama la proteína Spike, que es muy conocida ya por todos, que es la proteína de la espícula del virus y que es muy importante porque con esta proteína el virus reconoce a las células a las que va a infectar y esta proteína le permite al virus pegarse a las células e infectarlas. Es importante, les quiero recalcar esta capita de lípidos que tiene el virus porque justamente por eso recomendamos tanto lavarnos las manos con agua y jabón o de no tenerlo usar alcohol. El agua, el jabón y el alcohol, por ejemplo, disuelven la capa de lípidos y desarmamos al virus, lo inactivamos gracias a esas sencillas medidas. En base a todos los conocimientos que hemos tenido este año, se han desarrollado ya cerca de 41 métodos diagnósticos diferentes, de los que ustedes han oído muchos. También se están ensayando, hay ensayos clínicos de más de 23 tratamientos y como ustedes saben, se ha progresado muchísimo en las vacunas. Ahora tenemos ya cuando menos 8 vacunas autorizadas y detrás de estas existen ya varios cientos más en distintos tipos de ensayos. ¿Cómo funcionan las vacunas? Como ustedes saben, nos inoculan una pequeña porción de algo que llamamos antígeno, que puede ser de distintas constituciones de las que voy a hablar un poco más adelante. Pero cuando el organismo recibe este antígeno, que es un cuerpo extraño, que puede ser un virus inactivado o que puede ser una proteína, el sistema inmune lo reconoce como extraño y se activan las células del sistema inmune, entre ellas los linfocitos T, que dan lugar a la formación de anticuerpos, que son moléculas del sistema inmune que reconocen de manera específica a este cuerpo extraño. Y también se activa un brazo del sistema inmune que se llama las células T de memoria, que también tienen un papel muy importante durante la infección y durante la recuperación de la infección. Bueno, esto es lo que hace una vacuna. Y lo que logra la vacuna es que la siguiente vez que nuestro sistema inmune se enfrenta al agente extraño, digamos, ya vacunados, si tenemos una infección, nuestro sistema inmune ya lo conoce y se activa rápidamente haciendo una gran cantidad de anticuerpos que rodean al virus y lo neutralizan, ya no permiten que infecte. Esa es la función de las vacunas. ¿Cómo se hacen las vacunas? Hay muchas maneras de hacer las vacunas, pero si pensamos en que este es el SARS-CoV-2, una posibilidad es inactivar al virus y eso puede ser utilizado como una vacuna que no nos causa daño o también debilitarlo de manera que no se replique activamente. Pero también hay métodos ya más modernos de ingeniería genética en los que podemos hacer solamente una proteína, por ejemplo, la proteína del spike la podemos producir de manera recombinante y esta se puede usar como el antígeno o péptidos sintéticos. Y de las que más han oído ustedes recientemente es que usamos virus, otros virus, por ejemplo, un adenovirus atenuado que no se replica, en el que una parte de la información genética del adenovirus se sustituye por la información que tiene las instrucciones para hacer la proteína spike del virus. Este virus es el que se inocula y es el que hace que el organismo, las células, produzcan la proteína S y se hagan los anticuerpos. Y más recientemente ahora tenemos vacunas que pueden ser de DNA o RNA, como las que estamos oyendo recientemente, en las que se inocula el RNA rodeado de una capita de lípidos y este RNA lo que tiene son las instrucciones para que la célula pueda producir la proteína S del virus y al producirla se reconozca como extraña ya en el sistema de las personas. Como ustedes han oído, todas estas vacunas que se han desarrollado tan ágilmente tienen que pasar por varias pruebas clínicas y de esto no se escapa ninguna vacuna. Primero se tiene que probar en animales que se llaman pruebas preclínicas para ver si son seguras e inducen la producción de anticuerpos y después se pasan por fases 1, 2 y 3 en la que se van reclutando cada vez más personas para preguntarnos
si la vacuna en personas es segura, si induce respuesta inmune, para preguntarnos también cuáles son las mejores dosis, cuántas dosis se deben de dar, qué poblaciones se pueden vacunar y qué tal es la respuesta inmune. Y finalmente la fase 3, de la que todos ya somos expertos, en la que se reclutan miles de personas a las que se les inocula la vacuna o un placebo y se ve si esta vacuna funciona. Después de que se hacen esta fase 3, ya se pasa por agencias reguladoras para determinar si es segura y se puede aplicar a la población, que es en las que estamos. Las más avanzadas hasta ahora, como ustedes saben y conocen todos, son la vacuna de Sputnik de Rusia, la AstraZeneca que se desarrolló con la Universidad de Oxford, y la vacuna CanSino, y Johnson & Johnson. La CanSino se hizo en China y Johnson & Johnson en Estados Unidos. Estas 4 que les mencioné son justamente estos adenovirus recombinantes que llevan las instrucciones para hacer la proteína del spike, y otras 2 vacunas que están circulando son la vacuna Moderna en Estados Unidos y la Pfizer, que están formadas por partículas de RNA que llevan las instrucciones para hacer la proteína spike. Además de lo importante que es que nos vacunemos para protegernos, las vacunas tienen otra función. No solo funcionan a nivel individual protegiéndonos a nosotros para que no nos enfermemos, sino que llegamos a un punto, las vacunas pueden facilitar un fenómeno que se llama la inmunidad de grupo. Y es que mientras más personas estén vacunadas, digamos que mientras más personas tengan paraguas, aquellas que no se han vacunado pueden estar protegidas de la lluvia o de los virus por todas aquellas personas que están vacunadas. Entonces, a medida que más personas estén vacunadas, más se van a proteger las personas que están alrededor, porque el virus va a encontrar menos personas susceptibles. Entonces, es muy importante que nos vacunemos cuando nos toque. Otro tema que se ha oído mucho recientemente son las variantes virales, que es un tema que está en boca de todos. Las variantes virales, como les dije, este virus tiene un genoma muy grande de RNA, y los virus de RNA en general presentan este fenómeno de variación, que quiere decir que si, por ejemplo, estudiamos el genoma de un virus en un individuo, en un cerdo en este caso, y analizamos su secuencia, vamos a encontrar que no existe una sola secuencia, sino que existen varias secuencias. Al replicarse tantas veces, los virus cometen muchos errores y se generan una gran cantidad de genomas con cambios. Estos cambios no siempre son deleterios. Muchos de estos cambios les permiten ser mucho más adaptables a los virus y, por ejemplo, les permiten cambiar de huésped, ya no infectan al hombre, infectan a una persona, por ejemplo, y estos mismos cambios pueden favorecer que se adapte entre personas. Esta variabilidad es una parte de la evolución normal de los virus y la conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora se ha secuenciado de manera extraordinaria el genoma de estos virus. Hace poquito se declaró que ya teníamos la secuencia de 1 millón de genomas completos aislados de distintas partes del mundo, y eso pues nos ha abierto la visión de todos los posibles cambios que tiene este virus. Como les digo, esto se está llamando ahora epidemiología genómica y nos permite ver cómo ha sido el paso de un virus de un lugar a otro, por ejemplo, y también nos permite vigilar si estas cepas pueden volverse más virulentas o más contagiosas, o pueden volverse resistentes a la acción de los anticuerpos. En este momento sabemos de muchas variantes en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y California, por ejemplo, que son países en donde más se han analizado estos virus, pero aún no sabemos si estas vacunas son más representan un problema epidemiológico. En realidad solo sabemos que hay variantes y se están caracterizando y vigilando, pero por lo pronto las vacunas que hay sirven y sirven muy bien. ¿Cómo nos podemos cuidar en este momento? Como ustedes saben, el uso de cubrebocas es indispensable, igual que la distancia física. ¿Por qué sin estar enfermos lo tenemos que usar? Porque muchas veces, y ya se los explicará el doctor Calva, podemos estar contagiando sin tener síntomas, y pues eso aumenta muchísimo el riesgo. También se ha demostrado que la mayor vía de contaminación es a través de partículas que se mantienen suspendidas en el aire, que nosotros expelemos naturalmente al hablar o al respirar, y que se mantienen en el aire en donde puede haber virus. Entonces,
a medida que permanecemos, por ejemplo, en cuartos más tiempo, con personas que están hablando o cantando, se empieza a saturar un ambiente y por eso no debemos de estar en lugares cerrados y usar cubrebocas en la medida de lo posible. Pues estas son todos los consejos que les puedo dar por el momento y no olvidar bueno, vacunarnos cuando nos toque y de usar el cubrebocas y usarlo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi, por esta explicación tan clara y tan gráfica. Y bueno, pues creo que nos aclara algunas dudas, aunque pues la verdad es que ya nos están llegando varias preguntas que al final trataremos de que las respondan todas, porque pues siempre creo que la gente quiere saber más y eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, ahora le voy a pedir por favor al doctor Juan José Calva Mercado que nos dé la parte pues más médica y seguramente va a complementar de manera muy importante la información que nos has compartido. Permítanme un segundito. A ver. No me acuerdo cómo se hace. Sí. Juan, ¿me escuchas? Sí, Ok, pues te pedimos por favor si puedes iniciar con tu ponencia. Muchas gracias. sí, cómo no. Bueno, antes que nada agradezco a la maestra Alma Ayala su amable invitación a estar aquí con ustedes, compartir conocimientos. Y pues bueno, es para mí una distinción dar esta plática inaugural del Congreso del CUAM y Academia de Ciencias de Morelos. Y bueno, yo voy a hablar más sobre aspectos médicos. Yo soy médico, yo soy infectólogo. Y más que dar una clase magistral de medicina, es dar algunos conceptos de medicina, de la enfermedad, con el espíritu, más que nada, como algunas cosas incluso van a ser ya muy conocidas por ustedes, pero yo creo que conviene una revisión con la idea de que algo que yo considero que es muy importante, que los no médicos tengan una buena cultura médica. Es decir, los que no son médicos y se enferman tienen que estar bajo la vigilancia y las indicaciones de los médicos, pero eso no quita que en la medida que se tenga cultura médica, uno se empodera y uno entiende los procesos de atención médica. Y esa es un poco la idea de 4 temas que voy a tratar brevemente. Uno es cómo se presenta la enfermedad de COVID, estas formas de que se hacen prolongadas, qué hay sobre tratamientos y un poco sobre la transmisión. Entonces, entrando ya al tema, uno se infecta por el virus, como decía la doctora Susana López, el virus SARS-CoV-2, uno se infecta. ¿Y qué puede pasar? Y los escenarios son amplios y este es el primer concepto que quiero manejar. Es la gama de posibilidades, ya lo mencionaba, la gama de posibilidades es muy amplia. Y yo diría, es una presentación pliomórfica, es decir, hay muchas maneras de que se traduzca la infección. Y va desde una situación muy benigna, que es la asintomática.
Hay personas que se infectan y no se dan cuenta porque no tienen absolutamente ningún signo, ningún síntoma, ninguna molestia. Hay personas que pueden tener la forma pausisintomática, pausi en latín quiere decir poco, o sea, que tienen pocos síntomas, ¿sí? Y aquí hago énfasis porque se puede tener un poco de elevación de temperatura, febrícula, se puede tener nada más malestar general, se puede tener un cuadro gastrointestinal con molestias, con diarrea, perder un poco el olfato, el sabor de las cosas. Y ojo, porque algunas gentes dicen, si no tienes fiebre, si no tienes tos y si no estás con dificultad para respirar, eso no es COVID. No, ojo, la COVID se puede presentar con poquitos síntomas. Casi cualquier molestia en la época actual nos debe hacer pensar la posibilidad de que sea COVID. Luego algunos cuadros que se catalogan como leves, esto ya lo presentó la doctora Susana López, pero yo quiero definirlo. Los cuadros leves son aquellos que, sí, la sintomatología ya es más compatible, la clásica, que es fiebre, tos, malestar general, dolor de articulaciones, algo de diarrea, se puede perder el olfato, el sentido del sabor de las cosas, pero no hay lo que nosotros llamamos disnea, que es esta sensación de falta de aire, y si yo como médico ausculto a esta persona, pues lo voy a oír perfectamente bien, los ruidos de la respiración, y algo muy importante, no va a haber hipoxemia. Hipoxemia quiere decir que hay baja de oxígeno en la sangre. Y aquí recordar, o sea, como todos sabemos, el órgano que más frecuentemente se afecta y que preocupa es el pulmón. Y la función del pulmón es justamente el intercambio de gases entre la sangre y el aire. De tal manera que nuestro organismo necesita oxígeno y la presencia de oxígeno suficiente en sangre en mucho depende de la función del pulmón. Y nosotros como desecho producimos dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, si no se elimina, es tóxico. ¿Y quién lo elimina? El pulmón. Entonces, en la medida que se concentra el CO2 o que hay una baja de oxígeno en la sangre, ese es un muy buen indicador de una mala función del pulmón. Entonces, por eso se usan los famosos oxímetros de pulso, en donde se ve qué tanto está saturando la hemoglobina, está saturada por oxígeno. Y se tiene este valor de 92%. Entonces, por eso es muy importante hacerse ese monitoreo. Y si la cifra es mayor del 92%, quiere decir que estamos oxigenando bien y que la función pulmonar está de manera adecuada. Un cuadro moderado es lo mismo, nada más que ahora sí puede haber clínicamente o por radiología puede haber afección del pulmón, pero se sigue oxigenando bien. En el momento, y es lo que estaba aquí marcado con rojo, en el momento en que veo que la concentración de oxígeno en la sangre es baja, es decir, menor del 90-92%, y aquí ojo, porque la cifra de la saturación esperable depende del nivel de la altura del mar, de tal manera que en la Ciudad de México, incluso hay especialistas que dicen que hasta 90% se puede tolerar. Pero bueno, el caso es que si se tiene una saturación baja, eso ya es indicativo de un compromiso importante de la función del pulmón y eso ya lo cataloga como un cuadro grave. También puede ser que alguien esté respirando, se puede uno medir la frecuencia de la respiración en un minuto y si esta es de 30 o más, también es un dato de alarma. Y algunas personas que llegan a hacer alguna tomografía del pulmón, si hay más del 50% de compromiso en este proceso inflamatorio, eso también es un signo de gravedad. Y el extremo es el estado crítico, en donde es cuando la gente está en un alto riesgo de morir, y esto es porque la insuficiencia respiratoria es extrema, porque hay un colapso de la función cardiovascular, lo que llamamos choque, o empiezan a fallar varios órganos. Y eso es una situación realmente muy peligrosa. Entonces, vean cómo es el gran espectro de la presentación de la enfermedad.
Ahora, como ya decía la doctora Susana López, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurran cada uno de estos escenarios? Bueno, sabemos que la infección asintomática, por algunos datos, es más o menos del 30%, pero incluso podría ser mayor. Lo más común es que sean estos cuadros con síntomas leves o moderados, es decir, que no hay un compromiso en la oxigenación, y la posibilidad de una infección grave o un estado crítico viene siendo del 10%. Eso si uno se infecta. Ahora, ya cuando uno está enfermo, obviamente las probabilidades cambian, y pongámoslo así, o sea, nuevamente, de 5 personas, 4 van a tener una evolución favorable, y una de 5 personas van a tener un cuadro grave o un estado crítico. Yo no diría, uno ve los números, numéricamente son bajos, pero lo que implica tener un cuadro grave o un estado crítico, 1 en 20, ¿sí? Perdón, 1 en 5, 20%, eso, pues, es una situación muy delicada, y tener esa posibilidad no es nada despreciable. Entonces, de acuerdo, de alguna manera uno mismo puede tratar de identificar en qué estadio está de la enfermedad y conducirse de esa manera. Desde luego, yo resalto, uno tiene que estar bajo la vigilancia de un médico en el momento que uno se siente mal, y el médico dará los lineamientos, pero uno tiene esa capacidad de saber cómo se toman las decisiones. Antes de entrar en lleno de qué hacer según la gravedad de la enfermedad, pongo este diagrama que muestra unos conceptos fundamentales en el entendimiento de por qué algunas personas cursan con un cuadro leve y otras no tan leve, y unos graves, y otros llegan casi al borde de la muerte o mueren de plano. Entonces, vean cómo en esta gráfica es el curso del tiempo, y se está graficando con respecto a la gravedad de la enfermedad. Entonces, vean, en las primeras fases de la infección, ¿sí? Pues todo es efecto del virus, ¿sí? El virus está haciendo destrucción de células, de tejidos, y eso es lo que condiciona los síntomas. Después viene una segunda fase en el tiempo, o puede venir, ¿no? Según cómo vaya a ser el curso de la enfermedad, en donde es la fase pulmonar, ¿sí? Donde ya ocurre una inflamación a nivel de este órgano, hay neumonía, y entonces ya la participación del virus en el daño hacia el pulmón va siendo menor, y la expresión de la enfermedad obedece más que el virus, es justamente a la respuesta inmunológica del organismo que en todos nosotros ocurre. Pero en la medida que esta respuesta inmune se traduce en un proceso inflamatorio intenso, va aumentando, lejos de protegernos, es tan exagerada esta respuesta que nos va haciendo daño. De tal manera que las fases tardías, las fases avanzadas de la COVID-19, es decir, cuando la gente se tiene que ir al hospital, cuando tiene que ingresar a una terapia de intensiva, cuando hay daño a muchos órganos, ya no es tanto el virus, es este proceso inflamatorio exagerado. Y esto lo digo, y lo resalto en estas otras dos gráficas, en donde aquí pueden ver que las personas asintomáticas, o los que tienen pocos síntomas o leves, lo que está ocurriendo, vean, esta línea de color violeta es la carga viral, es decir, hay actividad, pero es relativamente mesurada. Y mucho de eso es por esta línea roja, que representa esta sustancia que se llama interferón alfa o beta, y que eso es un indicador, es un marcador de una respuesta inmune protectora. En principio, esa es la función
el sistema inmunológico, protegernos. Entonces, si esta respuesta es muy buena, va a haber relativamente poco virus, no va a haber esta línea verde, que son las moléculas inflamatorias que son ya dañinas, y esto va a tener un curso benigno. En cambio, las personas que tienen un cuadro grave, ¿sí? Y que son las que son más susceptibles a ello, como la edad avanzada, el que sean obesos, el que sean hipertensos, el que sean diabéticos, inmunocomprometidos, el fenómeno va a ser muy diferente. Entonces, vean aquí cómo la cantidad de virus, que es nuevamente la línea de color violeta, es muy intensa la actividad del virus, y es muy intensa porque casi no hay una inmunidad protectora. Y el curso va a ser muy dañino porque más que una inmunidad protectora va a haber una respuesta inflamatoria que es dañina, que es representada aquí en esta línea verde. Entonces, el entendimiento de todo este mecanismo de la producción de enfermedad, es decir, uno entiende por qué a algunas personas les va muy bien, otras no muy bien y otras les va muy mal. Depende de todos los fenómenos de capacidad de respuesta inmunológica que puede ser protectora, y eso es muy bueno, o muy exagerada, y eso es lo que nos conduce a la gravedad del padecimiento. Y ese entendimiento es el que nos lleva a cómo debo de manejar mi enfermedad, o cómo el médico, cómo espero que el médico trate mi enfermedad. Entonces volvemos a los cuadros leves, moderados, pocos síntomas. Aquí, como en esta fase es explicada a partir del virus, lo lógico a pensar es, pues, hay que tomar un antiviral, ¿sí? Algo que disminuya esta replicación viral. Y para hacer corto en mi mensaje, a pesar de que se han buscado antivirales, para estas fases no tenemos un medicamento antiviral efectivo. De manera anecdótica, yo sé de muchos pacientes que en estas fases tienen pocos síntomas, que tienen síntomas típicos de la enfermedad, pero, pues se sentirse muy mal, pero oxigenan bien. A muchos de ellos les han dado la hidroxicloroquina, la ivermectina, el dióxido de cloro, la citromicina, factor de transferencia, zinc, en fin, muchos medicamentos, incluso algunos combinados, y no, raramente hasta todos ellos se los dan. Son una polifarmacia que se receta a estas personas. Y yo he visto que a estas personas les va muy bien, ¿sí? Pero ojo, hay otros médicos, en los cuales yo me incluyo, en donde no hemos dado nada de esto. Y a los pacientes que yo he visto, o que han visto mis colegas por esta misma actitud más parsimoniosa, también les va muy bien. Conclusión, el dar estos medicamentos en estas fases no marca una diferencia. Y si no marca una diferencia, quiere decir que no vale la pena darlo y que conlleva la posibilidad de efectos adversos, además de posibles costos monetarios. Entonces, en concreto, en los casos no graves, para fines prácticos, es un manejo muy parsimonioso, muy sencillo, muy escueto, ¿sí? Quedarse en casa, reposo, una buena hidratación. Los únicos medicamentos que están indicados es paracetamol, ¿sí? Para quitar el dolor, para controlar la fiebre, y quedarse en casa. Eso es lo único que está indicado. Cualquier otra cosa no va a cambiar el curso de la enfermedad. Ahora bien, aquellos casos graves, en estado crítico, ahí sí cambia la cosa. Porque entonces, si uno detecta o el médico detecta gravedad, básicamente por esta mala función del pulmón o de otros órganos, que eso ya el médico lo sabrá interpretar, y que nosotros lo veremos porque estamos respirando con dificultad, porque el oxímetro está marcando menos de 90-92% de saturación. Entonces, eso es indicación de ir presencialmente
a una valoración en un centro de atención médica. Y allí el médico hará una historia clínica, hará una exploración física minuciosa, tomará algunos exámenes, tomará una tomografía del abdomen, del tórax, y una cosa muy importante es, se decide, de acuerdo al grado de hipoxemia que haya, si esta baja de concentración de oxígeno se puede corregir o no con unas puntas nasales que llevan a un tanque de oxígeno. Si eso se puede hacer, a lo mejor no requiere hospitalización. Pero de lo contrario, si el laboratorio muestra ciertas alteraciones, el médico encuentra ciertas manifestaciones clínicas, entonces, muy importante, a tiempo la persona hospitalizarse. Y una vez en el hospital, aquí sí hay medicamentos que han cambiado radicalmente la mortalidad. Y uno de ellos es los antiinflamatorios, particularmente la dexametasona, un esteroide, es un tipo de cortisona, muy accesible, ¿sí? De un costo muy, muy bajo, y que es altamente eficaz. Y en estos casos es donde está indicado. Ojo, algunos médicos dan dexametasona en las etapas muy tempranas. Eso es contraproducente, porque entonces está impidiendo esa respuesta inmunológica benéfica en los casos leves, cuando aquí sí se debe controlar, porque es una respuesta exagerada. Ese es el único antiviral que ha mostrado tener cierto efecto benéfico, el remdesivir, que es intravenoso. Ojo, es un medicamento que no es tan accesible, es extremadamente caro. Los anticoagulantes como la heparina, en fin, toda una serie de medidas que son de uso y de indicación hospitalaria por especialistas. Y bueno, estando en el hospital, si hay un deterioro, entonces se tiene que incrementar las medidas para lograr una buena oxigenación, y entonces es cuando se requiere la ventilación mecánica, o en los casos extremos, la intubación y conectarse a un respirador artificial en la terapia intensiva. Entonces vean cómo el conocer las manifestaciones de la enfermedad, el reconocer cuando hay gravedad, nos lleva a ciertas conductas que son responsabilidad de uno y conductas que son responsabilidad de una buena práctica médica por parte del personal de salud. Ahora bien, ¿cuánto puede durar la enfermedad? En esta gráfica marco el tiempo en relación al inicio de los síntomas. Esta línea punteada es cuando empiezan los síntomas de la enfermedad de la COVID. Como ustedes saben, pues el tiempo de incubación es promedio 5 días, digamos aproximadamente una semana. Y la enfermedad va a durar, es muy variable. Hay quien tiene enfermedad un día o más prolongado, pero se dice que hasta 3 semanas de síntomas puede ser parte del cuadro de COVID. Y vean cómo es esta línea verde, esto es la PCR positiva, que detecta actividad y carga viral en las secreciones respiratorias, como la enfermedad, pues, corresponde a cuando el virus está activo. Pero después de las 3 semanas, ¿sí?, ya no hay actividad viral. Es decir, todo lo que ocurra después de 3 semanas en términos de síntomas ya no es por el virus ya desapareció, ¿sí? Y estos cuadros que duran más de 3 semanas o de un mes, estos son los que se llaman, y eso puede ocurrir, y puede ocurrir en un riesgo muy variable. Puede ser 1/3 de las personas que se enferman, o puede ser hasta 2/3 partes de las personas que se enferman pueden tener enfermedad, pueden tener síntomas más allá del mes. Pero ojo, esto no es por actividad viral. Esto ya son secuelas, ¿sí? Cuando hubo la actividad viral, hubo daño a muchos órganos, porque se tapaban los vasitos sanguíneos, no llegaba bien el oxígeno, sufrieron esos órganos, y al haber sufrido quedan lastimados. Y eso va a dar una serie de manifestaciones que pueden llegar hasta
hasta los 3 meses, incluso 6 meses. O sea, cuadros clínicos muy prolongados. Y estos se caracterizan por fatiga. Hay una importante disminución en la calidad de vida, hay debilidad muscular, hay dolores articulares. A nivel del pulmón, la sensación de falta de aire, tos, dolor en el tórax. Algunas gentes siguen oxigenando mal. A nivel del sistema nervioso central, no es raro que la gente quede ansiosa, con depresión, con insomnio, con este síndrome que se llama postraumático, problemas cognitivos, falta de atención, esto que llaman el cerebro aturdido, ¿sí? Dolor de cabeza. A nivel del corazón, palpitaciones, lo que decía, dolor de pecho. A nivel de vasos sanguíneos puede haber aún fenómenos de trombosis. Algunas gentes que tuvieron daño renal en las fases iniciales pueden quedar todavía con algo de disfunción de este órgano, y a nivel de piel incluso se reporta como pérdida del cabello. Es decir, toda una sintomatología que puede ocurrir en las personas que tuvieron COVID y que se prolonga por muchas semanas, y que, repito, no es porque el virus esté activo, no es que requiera uno más antivirales, sino otro tipo de manejos que son de tipo sintomático, una actitud interdisciplinaria donde estén varios especialistas, incluso psicólogos para la cuestión de tipo emocional. Pero repito que esto no es por actividad viral. ¿Cuándo se es más contagioso? Aquí tengo 3 escenarios. Uno es el escenario del SARS del 2003. Este es la enfermedad que muy parecida al COVID, pero que también fue por un coronavirus, pero que es de hecho es el coronavirus tipo 1, el SARS-CoV-1. Esta es la situación de la influenza estacional, y la del SARS-CoV-2, la que produce la COVID-19. Y aquí es en el tiempo, ¿sí?, de cuando ocurre la infección, cuando empiezan los síntomas. Esta línea nuevamente es el inicio de los síntomas, y esta gráfica muestra, creo que de manera muy ilustrativa, la cantidad de virus que se está excretando, es decir, la efectividad de la persona. Entonces, vean, en el caso del SARS, o sea, esta epidemia que ocurrió en China, y lugares aledaños en el 2003, vean cómo se pudo contener, no trascendió una gran pandemia como con COVID-19, en buena parte porque este fenómeno de que la contagiosidad es algunos días después. El pico es a los 10 días después del inicio de los síntomas. De tal manera que si alguien se enfermaba, si se aislaba, ya no lo transmitía, porque el periodo de contagiosidad iba a ser unos días después. Vean la situación en la influenza. En la influenza, la contagiosidad es más temprana. Al día siguiente de que empezaron los síntomas es cuando se es más contagioso. Por eso es más difícil contener la transmisión del virus de influenza, porque alguien, en el momento en que empieza a estar enfermo, las próximas horas, al siguiente día, es cuando más transmisor va a ser. Entonces, a menos que de inmediato se confine, va a evitar la transmisión a otras personas, pero eso no es fácil. Pero vean la situación de SARS-CoV-2. Aquí es el extremo, ¿sí? Cuando una persona, que es de esta línea, empieza con los síntomas, no solamente está siendo transmisor, sino sino que ya lo fue, ¿sí? Entonces, el hecho de que la máxima transmisión con el SARS-CoV-2 sea antes de los síntomas
Eso es lo que ha permitido que se transmita, entre otros factores, tan fácilmente y que esto sea una pandemia. Es decir, algunos de nosotros podemos ahorita no tener síntomas, pero estar en una fase preclínica y ser altamente transmisores sin saber. Alguien que empieza con la enfermedad tiene que estar consciente que su máxima contagiosidad fue justamente 1 o 2 días antes de que empezaron los síntomas o ese mismo día. Y por eso estas diferencias en transmisibilidad explican el comportamiento de la pandemia. Bueno, pues esos son los conceptos que quería yo compartir con ustedes. Hay mucho más que por hablar, pero bueno, creo que esto fue una selección de lo que creo que es importante. Muchas gracias. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti por compartirnos estos interesantes conceptos. Ahora quisiera pasar algunas preguntas. Nos han estado llegando varias preguntas, entonces ahorita les voy a compartir algunas de ellas. Bueno, una de las primeras preguntas, Juan, si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Ay, perfecto, perfecto. Muy bien. Permítanme un segundo aquí. Bueno, la primera pregunta sería, como ustedes saben, actualmente toda la población pues tenemos acceso a mucha información. Y una de las cosas que se escuchan todo el tiempo es sobre los efectos secundarios de las vacunas. Y la gente está muy preocupada por estos efectos secundarios. Juan, ¿por qué vale la pena vacunarse aún a pesar de que existe el riesgo de efectos secundarios indeseables? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los beneficios superan por mucho, pero por mucho, los efectos adversos. Esa sería la respuesta. Además, aclarando algunos puntos. Efectos adversos hay con todas las vacunas, ¿sí? Hay efectos adversos con la vacuna de influenza, efectos adversos con todas las vacunas que podemos darle ponerles a nuestros hijos, que le ponen los pediatras. En fin, nada está exento de ello. Ahora, lo que tenemos, pues eso es la importancia de la fase 3, que en varias decenas de miles de personas se ha visto que los efectos adversos son leves, cortos y que no trascienden, ¿sí? Y en una población muy pequeña de la población. De las vacunas se han empezado a ver algunos cuadros, sí, preocupantes y graves, pero que ocurren en una frecuencia tan bajita, que nuevamente los beneficios superan a los riesgos. Si uno está preocupado por tener problemas de salud importantes, ¿sí? Entonces preocupémonos por evitar enfermedades como la COVID-19. La COVID-19 puede ser devastadora, como ya lo vimos, ¿sí? Entonces, y con secuelas a largo tiempo. Entonces, mejor prevenir eso con una vacuna y correr el riesgo de un eventual efecto adverso grave que es extremadamente bajo. Muy bien, Susi. Sabemos que esto de la vacunación es un proceso pues largo, porque si bien ya se está agilizando, pues toma un tiempo relativamente largo el poder vacunar, inmunizar al menos al 70% de la población. Durante ese proceso, ¿qué precauciones deberíamos tener las personas vacunadas o las no vacunadas para evitar contagios? ¿Y qué precauciones habría que mantener aún al llegar a esta etapa, digamos, del 70% de vacunación? Bueno, de aquí a que tengamos tanta población vacunada, yo creo que todos tenemos que mantener el uso de cubrebocas y la distancia segura. Sobre todo porque ahorita el porcentaje de la población en México que se ha vacunado no llega ni al 10% de la población, y va a tomar tiempo porque somos muchos y porque el acceso que tenemos a vacunas no es al 100%, vamos a ir teniéndola poco a poco. Entonces, mantener la distancia por respeto
a todo el mundo, ¿no? No podemos tener una etiqueta de yo ya estoy vacunado. Y la otra, de lo que hablaba el doctor Calva, también es importante que todavía no estamos seguros si una persona ya vacunada con sus 2 dosis no se puede infectar a pesar de que no tenga síntomas. Puede ser, como el doctor Calva mencionó, que hay muchas personas que se contagian, que tienen, que pueden tener el virus sin tener síntomas, pueden ser asintomáticos. Entonces, esa es una población que aún vacunados todavía no sabemos qué tan frecuente es, pero tenemos que mantener el uso de cubrebocas pensando en que pudiéramos ser asintomáticos también. Entonces, sí, la distancia segura, el uso de cubrebocas, la higiene de manos y el no estar en cuartos cerrados durante mucho tiempo, muchas personas, es muy importante. Sí, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. A veces, como ustedes dicen, hay asintomáticos que a lo mejor ni siquiera saben que tienen COVID. Si estoy enfermo de COVID y no lo sé, o ya me dio COVID, ¿me puedo vacunar? Juan, nos podrías... Sí, como bueno, son dos escenarios. Uno, si tengo COVID, ¿me puedo vacunar? En ese momento no. Sí hay que vacunarse, porque la COVID me va a dar cierta protección, pero no está garantizada una óptima inmunidad, de tal manera que la tengo que procurar con la vacunación. Ahora, pero no conviene que sea cuando tengo los síntomas, porque de alguna manera la vacuna despierta una respuesta inmunológica que se puede traducir en molestias. Entonces, si me siento molesto, ¿para qué quiero más molestias? Esperarse 2 semanas es lo que se recomienda. De que empecé los síntomas o se resolvieron, me espero 2 semanas y sí vacunar. Ahora, si ya tuve COVID, lo mismo, ese COVID ya me dejó cierta inmunidad, pero no está consolidada, ¿sí? Esa inmunidad. Vale la pena reforzarla, consolidarla con un esquema de vacunación habitual. De hecho, se ha visto que la gente que vacunan y que ya había tenido COVID, su capacidad de producir anticuerpos es magnífica. Producen muchos anticuerpos, de tal manera que, pues qué malo que les dio COVID, pero ya eso fue una vacuna. Cuando ya tienen su primera vacuna y su refuerzo, vienen siendo como 2 tipos de refuerzos que le van a garantizar hasta cierto punto una inmunidad muy protectora y quizá muy prolongada. Muchas gracias. Susi, si las personas también tienen miedo porque dicen, bueno, las vacunas requieren cierta temperatura, mantenerse a cierta temperatura, se tiene que aplicar la segunda dosis a un cierto tiempo que nos han dicho dependiendo de la vacuna. ¿Qué pasa si no se tienen los cuidados con las vacunas de mantenerlas en la temperatura adecuada o si no se respetan los tiempos de aplicación? ¿Esto implica que se pierde la efectividad de la vacuna o que me puede causar algún daño? Yo creo que tenemos que confiar en que las personas de la Secretaría de Salud son muy responsables y están manteniendo las vacunas a la temperatura adecuada. En caso de que las vacunas no se hubiesen mantenido en las temperaturas óptimas, pues simplemente no van a funcionar, pero no me van a causar daño. El daño que me van a causar es que no me van a inducir la respuesta inmune adecuada. Pero yo tengo confianza en que se está manipulando todo este tipo de vacunas con extremo cuidado. ¿Y la otra pregunta qué era? No, eran las dos en ese sentido. Y la siguiente pregunta sería si las dos vacunas tienen que ser del mismo laboratorio o pueden mezclarse. Como hablamos de las pruebas clínicas 3, se ensayaron en decenas de miles de personas esquemas muy rígidos y sabemos los resultados de esos esquemas, en los que se usaron 2 dosis de la misma vacuna. Entonces, lo ideal es mantenerse en esos esquemas. Sé que el desabasto que tenemos de vacunas da la tentación a muchas personas de vacunarse con lo que haya, pero yo creo que si hemos sido tan exigentes en que esto se mantenga de una manera muy rigurosamente controlada, lo ideal no es estar mezclando vacunas. Sé que en Europa se está probando una mezcla ahora en un ensayo clínico 3, Pfizer con AstraZeneca.
Y cuando tengamos esos resultados, entonces se podrían hacer las mezclas, pero de otra manera yo creo que no es adecuado. Ok. No, pues hay muchísimas preguntas. Ya la verdad es que estamos ya sobre el tiempo, pero bueno, pues me gustaría, pues, para cerrar de alguna manera, si ustedes nos pudieran dar como, pues, ¿qué posibilidades se ve de que se pueda llegar a encontrar una cura o cuál sería el pronóstico que los dos nos darían sobre el posible control de esta epidemia y si se atreverían a hablar de algún plazo? No sé si- Yo creo que este virus se va a convertir en endémico. O sea, este va a ser un virus que ya va a vivir con nosotros. Entonces, a medida de que aumentemos la vacunación, vamos a disminuir la replicación del virus y vamos a mantenerlo bajo control, pero eso ya va a quedarse conviviendo con nosotros. Plazos, yo creo que por lo menos este año vamos a mantenernos en subidas y bajadas cada vez más, bajando más a medida que aumentan las vacunas, pero para mí que todavía tenemos problemas por delante, porque no somos el único país en la Tierra, porque estamos dentro de una comunidad mundial en la que todos tenemos que estar vacunados para todos estar seguros. Entonces, sí, la situación en nuestro país yo creo que va para 6 meses mínimo más. ¿Quisieras Yo, comentar algo, Juan, por favor? yo concuerdo básicamente con lo que dice Susana López y sí, el virus llegó para quedarse y basta con revisar la historia y tomar en cuenta todo el gran conocimiento que tenemos de la biología de estos virus y de las respuestas inmunológicas. Entonces, se va a quedar aquí con nosotros y va a haber quizás cierto grado de contención, quién sabe cuándo vaya a ser, pero va a estar ocurriendo de manera epidémica, estacional, o endémica, estacional, como ocurre con la influenza. Y esto puede ser porque el virus evoluciona, lo que decía la doctora Susana López, el virus evoluciona y qué rumbos, qué rutas va a seguir el virus, no lo sabemos. Pero hay el escenario posible de que el virus evolucione, se vaya adaptando a las nuevas condiciones. Las nuevas condiciones va a ser que muchos vamos a estar inmunes porque nos dio COVID o porque nos vacunamos. Y el virus se tiene que adaptar a esa situación y entonces tiene que ver la manera de burlar, de escaparse de esa respuesta inmunológica neutralizante y a lo mejor lo va a lograr. Y en la medida que lo logre, pues entonces va a estar el virus y la enfermedad presente a pesar de que haya inmunidad de rebaño o grupal por enfermedad o por vacunas, y que entonces eso nos lleva a nosotros al reto, como médicos, como científicos, de ir adaptando la vacuna a esas nuevas formas del virus. Entonces, la historia va para mucho tiempo más y pues esperemos que no sea tan devastadora como lo ha sido hasta ahora. Gracias. Pues muchas gracias, Susi, muchas gracias, Juan. Creo que ha sido una plática muy interesante y bueno, ahora en este momento lo que me gustaría es como invitar a los niños, a los jóvenes, a todas las personas a que pues se apoye a la ciencia, se estimule que los jóvenes se involucren porque se necesita mucha gente pensante, mucha gente entusiasta, apasionada por la investigación, no solamente en los campos científicos, también se necesitan empresas, se necesitan pues, autoridades políticos que entiendan la importancia de impulsar la educación y la ciencia en un país como México para que podamos realmente enfrentar esta y muchas otras problemáticas. Muchísimas gracias y pues seguimos aquí en el Congreso. Los invitamos a disfrutar de todas las actividades. Muchas gracias otra vez. Gracias, hasta luego. Hasta luego.